Apoya el periodismo independiente. Compra Mundo Xochimilco impreso a solo 10 pesos. Disponible en puestos de periódicos y restaurantes afiliados. Mundo Xochimilco, tu medio local. Y estamos de regreso aquí en su programa Cartas sobre la Mesa, acompañados del licenciado en Derecho Alejandro Velázquez Zúñiga, quien es el integrante y abogado de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Y estamos hablando de un tema bien importante que es los pueblos originarios y cómo se ha hecho todo esto de la legalidad sobre hacer uso de la libre determinación. Y vamos a platicar, Lick, sobre el tema de, platícanos un poco cómo logró este ejercicio de la libre determinación el pueblo de Santa María Tepepan. Sí, pues con fundamento en la sentencia del Tribunal Electoral, convocaron asambleas en las cuales primero informaron sobre esta sentencia y después acordaron nombrar un comité organizador de una elección de autoridad tradicional. Entonces, en una asamblea se nombró este comité y después este comité fue el encargado de, en otras asambleas, definir cuáles iban a ser los mecanismos concretos de elección. Entonces ellos llevaron una propuesta, la presentaron a la asamblea, se aprobó por la asamblea y con esa propuesta de mecanismo concreto ya llevaron a cabo una elección, nombraron una autoridad tradicional, decidieron hacerlo por urnas, no a mano alzada como ocurre en otras comunidades, otros pueblos, lo hicieron hacer por urnas y se nombró esta autoridad tradicional. Y en eso va, en ese proceso, ¿no? Finalmente, como nosotros creemos que un aspecto muy importante de esto de la libre determinación es, como dicen, se hace camino al andar, es el aprendizaje político, participativo, ¿no? Puede haber muchos resultados, pero lo que a nosotros nos importa más es que empecemos a cambiar la conciencia, las conciencias en la importancia de la participación en los asuntos públicos. Queremos que las personas, los habitantes de los pueblos vean la importancia de participar en los asuntos públicos y de que sean los protagonistas de su historia, de su propio pueblo. Entonces, para nosotros lo importante de ese proceso, hay dos logros que creo que son importantes de resaltar del tema de la elección en Tepepan. El primero es esto de que autónomamente decidieron su forma de elección. Y el segundo fue el nivel de participación. Finalmente fue una elección en la que se participó más que en las elecciones para consejos de pueblos que son organizadas por el propio Instituto Electoral, con todos los recursos que tiene, con todo lo que tiene a su favor. Hubo más participación en esta elección. Y otro tercer aspecto que nos parece importante resaltar es que se prohibió el uso de pega de propaganda, el uso de recursos excesivos para las campañas, ¿no? O sea, realmente solamente era casi ir casa por casa a informar del proyecto que tenía cada uno de los candidatos a coordinador territorial. Entonces es muy importante también nosotros que la política no consiste en el uso, el despilfarro de recursos públicos, sino en el trabajo constante con las personas, ¿no? Y aquí tiene que ver un tema bien interesante. Leyendo el dictamen que nos proporcionó el INAH, hablaba sobre la elección de esta autoridad tradicional, era a partir de conocer a estas personas, ¿no? De ser personas que tuvieran un prestigio ante el pueblo, que no necesitaban realmente propaganda política para poder darse a conocer, puesto que la mayoría de gente los conoce como personas respetables. Algo interesante que quiero destacar de este dictamen es que la llamada a estas convocatorias era con la campana de la iglesia, y esto se hacía en el atrio de la iglesia, ¿no? Entonces, sería, bueno, sabemos que tenemos muchas décadas de no hacer uso de esta libre determinación. En la entrada del vigor de la vieja Constitución de la Ciudad de México, estamos hablando más de 100 años, en el cual no se hace uso de esta libre determinación, y es momento preciso de retomar esos usos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia al trato que se le va a dar a estos pueblos y barrios originarios a una delegación que ya no cuenta con esos pueblos originarios? ¿Cuál sería la diferencia para darle a conocer a nuestros seguidores cuál es la diferencia que se le va a dar el trato a estos pueblos que serían, platicábamos que eran un poco más de 140, que aún existen a nivel Ciudad de México, pero Xochimilco cuenta con más de 50, ¿no? Estamos hablando de pueblos originarios y barrios originarios. Claro. Sí, pues hay muchos aspectos que podemos considerar que son benévolos, que fomentan la participación, la autonomía. Una cuestión muy importante que nos da el hecho de ser pueblos es el derecho a la consulta.
Es decir, cada vez que haya un programa de gobierno, cada vez que haya alguna decisión administrativa o legislativa, tiene que pasar, antes de entrar en vigor, tiene que pasar por la consulta de los pueblos. Pienso, por ejemplo, en los millones de pesos de recursos que se han utilizado cada año para el rescate de la zona chinampera, por ejemplo. Entonces, cada año se dice, ahora sí vamos por el rescate y vamos a entregar tantos millones, ¿no? Cada año es un anuncio político, es una nota en medios de comunicación. Si hacemos valer este derecho a la consulta, antes de que estos recursos sean utilizados y durante su propia utilización o ejercicio, los pueblos deberían ser consultados en todas las etapas de cómo se van a usar esos recursos, para dónde se van a destinar, cómo vamos a fiscalizar si se están utilizando o no, que no se vayan para una campaña política, para un provecho personal. Entonces es un derecho que yo creo que valdría mucho la pena utilizar pienso el caso de las chinampas porque es lo más sonado siempre, que siempre se otorgan recursos cada año para la zona chinampera, que debemos ser consultados previamente, pero puede ser para cualquier programa de gobierno que quiera implementar José Carlos Acosta, ahora que va a entrar, va a tener que consultar cada programa de gobierno con los pueblos y no debe verse como un obstáculo, sino más bien es una posibilidad de hacer mejor las cosas. Claramente sabemos que la ciudadanía se equivoca menos que los políticos, ¿no? Entonces, y los pueblos, entonces, los pueblos se equivocan menos que los políticos. Entonces, ahí sí nos parece que es un derecho que hay que hacer valer, el derecho a la consulta frente a cualquier, por ejemplo, también plazas comerciales, proyectos de desarrollo tienen que ser consultados. Otra cuestión que también es interesante plantear, que habría que plantear en algún momento, es el derecho a la participación en los asuntos públicos. Ahora que va a ser la alcaldía, vamos a tener el alcalde y sus 10 concejales, ¿no? En sentido estricto, como pueblos originarios, deberíamos tener un lugar en el espacio de este nuevo órgano de gobierno, en las concejalías. O sea, un espacio que fuera electo con base en sus usos y costumbres para tener un lugar ahí. Como una pequeña cámara legislativa. Exacto. Los 10 concejales y un representante por pueblo y por barrio. Sería lo adecuado realmente, o sea, porque finalmente esta forma de elección que tuvimos hace un mes y medio, que fue alcalde y concejales, no fue consultada con los pueblos, ¿no? Entonces, debió haber sido consultada con los pueblos y a lo mejor pudimos haber llegado incluso a otra forma de gobierno. O sea, no solamente el tema de alcalde y concejales, sino a lo mejor otras formas de representación que incluyeran la participación de más personas, mayor rendición de cuentas, etcétera. Entonces, es algo que también podríamos pelear, ese espacio de los pueblos directamente en esta nueva estructura de gobierno, ¿no? O sea, ese es el derecho de participación en asuntos públicos, por ejemplo. Estamos hablando de este derecho, para dejarlo muy claro, este derecho que se da solamente en los lugares donde se cuenta con pueblos y barrios originarios, ¿verdad? Exacto. Porque si hablamos de una delegación que no cuenta con esta representación de pueblo y barrio originario, pues obviamente no va a poder pelear ese derecho. ¿Estamos de acuerdo en eso? Exacto. Sí, y aquí es interesante porque realmente sabemos que están los 14 pueblos de Xochimilco, los 17 barrios, o sea, abarcamos realmente una gran parte de la delegación, ¿no? Entonces, sí debemos decir que nosotros a largo plazo estamos pensando, tomando en cuenta las experiencias que se llevan a cabo en cada una de los pueblos originarios de elección libre, decimos, ¿por qué no, si van avanzando esas formas libres de elección, por qué no en algún momento llevamos eso a la delegación y hacemos una elección de libre determinación y autonomía, pero para toda la alcaldía? Pero ¿Por qué primero, no cambiamos toda la forma primero de tendríamos que romper con ese estigma que tú mencionabas sobre saber cómo hacer uso de esa libre determinación. Un ejercicio que hemos olvidado y que tendríamos que irnos a un dictamen como del INAH para obviamente leer testimonios, saber la historia de cómo había sido nuestro pueblo original desde el virreinato, que es donde se viene esta representación. Estamos hablando desde la conquista y que al día de hoy, después de más de 500 años de la conquista, pues tenemos todavía ese derecho, ¿no? Que se nos sigue reconociendo, inclusive en el virreinato. Pero bueno, sería un tema que podríamos abordar más adelante. En ese momento pues ya nos invitaron una frutita, Lick, vamos a disfrutar. Sí. Regresamos en unos minutos. Véngase a disfrutar aquí
en esta cocina, doña José. ¿Qué le parece el lugar, Lee? Muy bien, todo muy bien. ¿Cómodo? ¿Le parece agradable? Agradable. Digo, recomendarle a los seguidores de Mundo Xochimilco Claro que que vengan. sí, lo recomendamos. Pues bien, véngase a desayunar aquí a Josefa Ortiz de Domínguez, esquina Pedro Ramírez del Castillo, en el barrio de Tlacuapa, a partir de las 9 de la mañana. Aquí venga, disfrute un desayuno o un buen corte en las tardes en la comida. Regresamos, no se despegue, regresamos en unos minutos con este tema de los pueblos y barrios originarios en Xochimilco.